Muy buenos días. Buenos días. Iniciamos ayer, lunes 14 de enero, el estudio del Evangelio Según San Juan. según San Juan. Como comentarios, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dijimos que en latín el verbo era la palabra y también significaba en griego la divinidad, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, que en el mundo estuvo y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Qué palabra, ¿no? En el mundo estuvo, el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Al Creador nadie lo conoció. A los que lo recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bonita palabra, ¿eh? Dice que porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Que al Padre nadie lo vio jamás, sino el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, y Él nos los ha dado a conocer, hablando de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Nuestro Rey y nuestro Salvador. Y luego hablamos de Juan, cuando le preguntan a Juan, bueno, ¿tú quién eres? Yo no soy el Cristo, tú eres el Cristo, yo no soy. Tú eres profeta, yo no soy. Yo soy esa voz que clama en el desierto, enderezad el camino, dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Pero también habla, dice, vendrá otro que no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus calzados. Él os bautizará con agua, ¿verdad? Aunque Juan bautizaba, él bautizará con el Espíritu, aunque Juan bautizaba con agua. ¿Hasta ahí quedamos? Capítulo 1, versículo 29, ¿quién le toca? Juanita. Adelante, Juanita, por favor. Buenos días. Hacemos una oración. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Este tiempo, Señor Dios, nos gozamos en tu presencia, Padre. Y también nos gozamos en que tú nos abras el entendimiento, Señor, para entender tu palabra y comprenderla, Señor. Danos sabiduría, Padre, sabiduría tuya, sabiduría de lo alto, Señor. Te rogamos, Señor Dios, por esa sabiduría, Padre. Te pido que bendigas a los que están aquí, Señor, y a los que han de venir, Señor. Y aquellos que no pueden venir, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a todos y nos bendigas y nos guardes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a mí me tocó del capítulo 1, del versículo 29 al 51. Lo podemos empezar a leer de dos en dos, por favor. El Cordero de Dios, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía.
mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Sigo yo? Sí. Felipe, ¿cuál es? 45. 45, perdón. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret podrá salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, gracias. Aquí, vamos a seguir viendo el testimonio de Juan el Bautista. Ahora, como vamos a ver el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es vamos a ver qué es el Cordero o cómo. El Cordero de Dios pues es un animalito que es, ¿qué será? Sumiso, noble. O sea, es un animalito que no es complicado, entonces por su sumisión. Y de aquí del Cordero de Dios no nada más habla Juan el Bautista, se habla desde el principio de la Biblia, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla mucho del Cordero de Dios. El Cristo es, más bien el Cordero de Dios es un símbolo de Jesús o de Cristo. ¿Por qué? Porque es un símbolo, porque nuestro Señor Jesucristo es llevado al Calvario, hace un sacrificio vivo y entonces se semeja con el corderito que va. Este símbolo de nuestro Señor Jesucristo lo dijo el profeta Isaías, que es en el versículo 53, a donde dice que a nuestro Señor Jesucristo lo llevarían como un corderito
como un cordero al matadero y como una oveja con sus trasquiladores, y que enmudeció y no habló. Vamos a leer el capítulo 53, versículo 7 de Isaías. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De este cordero es el que estaba hablando Juan, de este cordero, del cordero de Dios que es llevado, al sacrificio. Pero él se entregó a sí mismo como sacrificio vivo. ¿Para quién? A favor de la humanidad. Vemos que Pedro dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo. Vamos a ver Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién me lo lee? Pero fuerte para que se oiga. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces aquí vemos que él llevó nuestros pecados en su cuerpo. También habló del Cordero de Dios, también habló Felipe el evangelista, pero él habló ya como profecía cumplida, y eso se lo habló al eunuco. Al eunuco le habló que ya era una profecía que ya se había cumplido, y esa está en Hechos del 30 al 35, para el que lo quiera ver después. Nada más voy a dar una cita porque son muchos los versículos y a lo mejor me paso del tiempo. Entonces ahí vemos que Felipe le dice al eunuco, ¿de quién lees? Y estaba leyendo lo de Isaías, y entonces él explica, y le dice que esa profecía ya es cumplida, que el que crea en nuestro Señor Jesucristo será salvo, y hasta se bautizó. También Pablo nos habla que es nuestro Cordero, pero que es nuestro Cordero de Pascua, nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Primera de Corintios 5:7. Y también la misma, también nos vuelve a hablar Pedro, nos vuelve a hablar también del Cordero sacrificado, y dice que lo sacrificaron por nosotros. Eso está en Primera de Pedro 1:18 y al 19, ¿sí? También eso lo pueden ver, porque ahí también está lo del Cordero. Y en Apocalipsis, yo leí un apunte y dice que está 28 veces mencionado el Cordero de Dios. Ahí vemos que el Cordero de Dios está, que está mencionado. Juan dice que lo ve como el Cordero inmolado de Dios, y que tiene siete ojos, y que tiene 7 cuernos, y que los 7 ojos son los 7 espíritus que Dios envió a la tierra. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 5:6. Eso sí, vamos allá. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por toda la tierra. Entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo tiene los atributos de nuestro Padre Celestial, y también vemos que Él es digno de tomar todo de todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Eso lo vemos también en Apocalipsis 5:8, 12 y 13. También vamos allá.
Apocalipsis 5:8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Luego en el 12 y 13 dice, y decían en gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y luego vemos el 13, dice, y todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero, que sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. También vemos aquí en Apocalipsis del Cordero, que del trono del Cordero, del Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, y del Cordero, nace el río de la vida. Eso está en Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Sí, entonces, y todavía hay mucho más información sobre el Cordero, pero es la que les pude traer. Pero hay en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento se habla del Cordero de Dios. Entonces ya vemos por qué es el Cordero de Dios. Ya vemos que es que de él emana la vida, el río de la vida. Ahora vamos a empezar ya, dice. El siguiente día vio Juan a Jesús, venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está diciendo Juan? Este Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, que por él Dios perdona el pecado a todos los hombres. Es lo que está diciendo. Ya vimos lo que es el Cordero, ahora estamos viendo qué es lo que está quitando, a qué vino Jesús, a quitar el pecado del mundo. Dice, este es el Cordero de Dios. El 30 dice, este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esta frase o este versículo está 3 veces en este capítulo. Está en el 27, está en el 15, a donde dice, este que viene después después de mí y el que es antes de mí, el cual yo no soy digno ni desatar la correa de su calzado. Aquí nos está diciendo, este hombre, Jesús, es un hombre poderoso. Él existía primero que yo. Él es un hombre, es el Hijo de Dios. Es lo que nos está diciendo. Es el Dios mismo el que está aquí. Porque Él era primero, antes que yo naciera, Él ya estaba. Ahora vamos al 31. Déjame ver si no hay algún versículo. No lo hay. Al 31 dice, y yo no lo conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo a bautizando con agua. Dice, yo no lo conocía, yo no sabía ni quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua. ¿Por qué? Dice, ¿qué estaba haciendo Juan aquí? Estaba preparando al pueblo para recibir al Señor. Estaba preparando al pueblo para que lo conociera, porque por medio de él todos lo tenían que conocer, por medio de Juan, que Dios lo había mandado. Juan también había profetizado que él mandaría a su mensajero para que le abriera camino. Eso está vamos a Malaquías 3:1. Dice en Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis.
¿A quién buscamos nosotros? ¿A quién buscaba el pueblo? A su Salvador, a su Redentor, a ese el que buscaba, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces también Juan ya lo había profetizado antes, Malaquías. Entonces dice, yo no lo conocía, pero Dios me mandó a bautizar. Dice, me mandó a bautizar, más bien le mandó a preparar al pueblo. ¿Por qué? Porque tenía que dar a conocer que ya el Cristo, que Jesús el Cristo ya estaba en la tierra. Lo tenía que dar a conocer a su pueblo primero, ya después a todo el mundo, ¿no? Así es como tenía que dar a conocer Juan el Bautista. Ahora vamos al 32. Dice, y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice, yo soy testigo, yo lo vi cómo bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se postró sobre Jesús. O sea, Juan tenía estrecha comunión con Dios. Juan hablaba con Dios. Y a Juan le dijo, el que veas, y Dios le dijo a Juan, el que veas, que desciende mi espíritu como una paloma, en forma de paloma, y se pose sobre él. Ese es el Cristo, ese es el ungido, ese es el Mesías, ese es. Entonces aquí vemos que él da testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios y que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. El 33 dice, yo no lo conocía, pero esto ya va. Sí, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, que permanezca sobre él. Ese es el que va a bautizar, es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, él está diciendo, ese es mi ungido, el que va a bautizar con el Espíritu Santo y en fuego. O sea, él es el que venía a limpiar a la humanidad de todo pecado. Él es el que venía a bautizar con su Espíritu Santo de él mismo. Y dijo, él va a bautizar también con fuego. O sea, él es todo, ese es, estoy seguro, no hay otro. Juan estaba asegurando y testificando de que Jesús era el Cordero de Dios. Luego dice, en 33 no hay. Dice, y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí estaba diciendo Juan, yo lo vi, yo soy testigo de que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta aquí vemos el testimonio de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver los primeros discípulos. ¿Sí? Los primeros discípulos, dice. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. O sea, me imagino que estaba en el centro, en el kiosco de la ciudad, ¿no? Y estaba con 2 de sus discípulos. Juan ya tenía 2 discípulos. Juan ya tenía su escuela de discípulos. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez está confirmando que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Miren, lo que yo digo es cierto, lo que las profecías dicen. Juan ya estaba esperando al Cristo, ya estaba esperando al ungido. No sabía quién era, sí, realmente no sabía, pero él sabía que ya el ungido, el Cristo, ya andaba por ahí, ya estaba, y que cualquier momento él lo iba a dar a conocer. Y entonces aquí estaba confirmando, que les estoy diciendo, Jesús es el Cordero de Dios. En el 36 dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Sus discípulos también estaban esperando ya al Cordero Santo. Ya sabían que iba a llegar
ya sabían que ya estaba el Mesías, ya sabían que ya andaba. ¿Por qué? Porque dejaron a su maestro, dejaron a Juan y siguieron a Jesús, lo siguieron los 2 discípulos y dejaron a su maestro, porque también ellos ya estaban esperando al Mesías. Dice, y volviéndose Jesús y viéndolos que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, ellos querían conocer a su Dios, ellos querían conocer a su Redentor. Entonces ellos fueron y siguieron al maestro. Y él les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Dijo, ¿a dónde moras? Entonces Jesús les contesta. A ver si no hay... No. Jesús les contesta y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Pues yo creo que ya era tarde, no sé como qué hora, pues serían como las 4, las 5, ¿las 4? Ah, bueno, entonces eran las 4, era ya tarde. Aquí les dijo, venid y ved. ¿Qué es venir así? Venir es acercarse. Vengan, acérquense y vean. Venir es acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Ver es que vean que realmente Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el Cordero Santo, que Él es el ungido, que Él es el Cristo. Venir es así como venir a conocerlo, venir a su conocimiento, a su palabra. Eso es venir y ver, y vean, cerciórense. Lean, cerciórense y vean que realmente yo vengo a salvar a todos ustedes. A eso vengo, a limpiarlos de su pecado. Yo ya pagué por ustedes. Ahora vengan y vean que yo realmente soy su Salvador, soy su Redentor. Es el 38, no, si no tengo ninguna cita, no. Ahora el 39. No. Dice el 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí vemos que es el hermano de Pedro el que siguió a Jesús. El otro no sabemos quién es, pero a ver si lo hallamos. Dice, en el 41, dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aquí Andrés estaba ya totalmente convencido que era ya, que al que habían ido a ver, con el que habían estado, al que habían conocido, al que habían visto, era realmente el Mesías. Por eso cuando nosotros nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos, fuimos, vengan. No, claro que no nos dijeron ven y ve, pero aquí quiere decir acercarse a Cristo, saber de Cristo, conocerlo, y para estar seguro que realmente es el Cristo, que realmente es el ungido. Y aquí ya Andrés estaba seguro totalmente de que Jesús era el ungido, era el Cristo, era al que estaban esperando. Y dice, halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ya lo dije. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí Jesús inmediatamente reconoce también a Pedro. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a las personas físicamente. Y muchas veces decimos, yo lo conozco bien, yo conozco a Irma y la conozco perfectamente. Y pues no nos equivocamos porque
Es el único que nos conoce perfectamente, es nuestro Señor Jesucristo. Es el que ve nuestro corazón, es el que ve nuestro interior, es el que sabe cómo somos. Nosotros nomás los conocemos de vista y porque platicamos tantito con las personas queremos conocerlas, pero no. Nuestro Señor Jesucristo conoce a las personas perfectamente. Aquí le estaba diciendo que él iba a ser Pedro. ¿Por qué? Porque con él iba a empezar a fundar o a edificar a su iglesia. Porque Pedro fue el primero en que dio el discurso, eso lo vemos en Hechos 2, que fue el primero que dio el discurso y fue a donde se inició la iglesia. Entonces por eso le puso piedra, por eso dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces aquí Pedro pues está de hecho, bueno, soy Pedro. Ahora vemos que Jesús llama también a Felipe y a Natanael. El siguiente día quizá, pues ya no sé qué día sea, ahí domingo, sí, ya sé como domingo. El siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Aquí vemos que también nuestro Señor Jesucristo nos conoce y sabe quién tenemos fe y quién queremos conocer más de Dios. Él le dijo a Felipe porque lo conocía. También Felipe, yo creo que ya estaba esperando al Mesías, ya estaba esperando al Salvador, al Salvador de Israel, del pueblo de Israel. Ya estaba esperando aquel que los iba a librar del pecado. Y este Felipe era uno de ellos también. No sé si también sería discípulo de Juan, pero él estaba en espera del Mesías. Dice, y Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y Pedro, o sea, los tres eran de Betsaida, de Galilea. Entonces, el 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, y a Jesús, es el hijo de José y de Nazaret. Aquí ya también Felipe dice, hemos hallado, ya está aquí con nosotros nuestro Redentor, nuestro Salvador. Ya está con nosotros el Jesucristo, el Cristo, el ungido, también le está diciendo. Y entonces, y dice el que dicen el que está escrito en la ley de Moisés y el que da profetizar y lo de los profetas, ese es Jesús. Ese es el Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y entonces Natanael desprecia a Nazaret. Dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y dijo, Felipe, ven y ve. También le vuelve a decir, ven y ve. Acércate a Cristo, conócelo. Y tú por ti mismo cerciórate si es el Salvador o no lo es. Entonces también vemos aquí en el 46, déjame ver si no hay. No hay. Luego dice, cuando Jesús vio a Natanael se acercó y le dijo, he aquí el verdadero israelita, a quien no hay engaño. Aquí vemos que Jesús le hace un buen recibimiento a Natanael. Dios también alaba y se agrada con los hombres que no andan en pecado. Natanael era un hombre que no andaba en pecado y entonces él lo alababa. Miren, vamos al Salmo 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, Dios también alaba a las personas que no andamos en pecado, a las personas que somos obedientes a Él. Dios los alaba. Pero también aquí con Natanael hay dos cosas. Natanael está representando a la parte remanente de Dios, a los israelitas que sí
que todavía creen en Dios y que creen en el Mesías. Aquí Natanael tiene dos representaciones. Vamos a Sofonías 3, 12 y 13. Zacarías. Sofonías 3, 12 y 13. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces aquí vemos que también está el remanente representado por Natanael, el remanente que sí cree en Jesús, que sí cree en el Mesías, con este Natanael. Ahora vamos al 48. Al 48 dice: y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. O sea, Jesús dice, antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Luego entonces respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí vemos que Natanael le dice, tú realmente eres el Hijo de Dios, tú realmente eres el Rey de Israel, tú conoces mi interior, tú me conoces por mi interior y conoces mi andar y conoces todo. Entonces, ¿y quién puede decirte, no, pues antier tú hiciste esto y esto? Nadie, solamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que escudriña los corazones. No nosotros. Entonces aquí lo reconoce como Dios y el Rey de Israel. Dice, tú realmente eres el Hijo de Dios, tú realmente eres el Rey de Israel. Aquí ya vemos a Natanael reconociéndolo. Luego respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores como estas verás. Entonces Cristo le dice, tú y los que creen en mí y todos los que van a ser mis discípulos, realmente van a ver cosas mejores, cosas mayores van a ver que esto no es nada a comparación de lo que ustedes van a ver. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Aquí vemos que es casi el mismo sueño que tuvo ¿cómo se llama? Jacob, pero nada más que Jacob vio una escalera y a donde subían y bajaban los ángeles de Dios. Y aquí Jesucristo nos está diciendo, el Hijo del Hombre, yo voy a unir el cielo con la tierra. Yo voy a unir al hombre con Dios. ¿Por qué lo van a unir? ¿Por qué? Porque Él es el mediador. Porque Él es el que vino a limpiarnos de todo pecado. Y no podíamos, nosotros estábamos separados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Pero ahora, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos quien nos lleve de la tierra al cielo. Ya tenemos quien nos diga, no, sí puede entrar. Entra con Dios, a la presencia de Dios. Ya vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a eso, a limpiarnos de todo pecado. Vino también a darnos vida eterna, ya lo vimos. También vino
para que todo que Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él prácticamente Él es la escalera, donde nosotros podemos subir a ver a la presencia de Dios. También nosotros vemos que aquí en nuestro Señor Jesucristo, los ángeles que suben y bajan, dice, estarán sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque los ángeles le sirven a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo tentado por el enemigo y que Él no cedió al enemigo, los ángeles vinieron y le servían. Eso está en Mateo. Ahí es a donde dice Mateo 4 ya es donde dice que los ángeles le servían. Entonces, nuestra escalera, nuestro medio para transportarnos hacia Dios y para estar en la presencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sigámoslo buscando, sigamos viendo llenándonos del conocimiento de Dios, porque la única escalera que tenemos es Él, y si no es por Él, nada podemos hacer. Que Dios los bendiga. Bueno, ¿algún comentario? ¿Por qué se le llama cordero? Porque dijo, este es el cordero. Porque Juan dijo, yo en mis revelaciones, yo vi al cordero. Porque era el que iba a hacer el sacrificio como un cordero. Como un cordero, ¿verdad? Sí. En el Antiguo Testamento se llevaba un cordero. Sí. ¿Quién llevaba el cordero? El pecador. Entonces nosotros llevamos a Jesús Sí. a la cruz. Sí. Es nuestro cordero, es mi cordero. Sí. Fue preparado para que yo lo llevara a la cruz. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, Perdón, por eso se escogía un cordero sin manchas, o sea, perfecto, perfecto. así como lo fue, o como lo es Jesús. Cuando nosotros vamos a la cruz, yo llevo mi cordero. Es Jesús. ¿Verdad? Ahora, las características del cordero que nos decía Juanita, ¿cuál es? Sumiso, Manso. manso, no más que sumiso. Manso, sumiso. Cuando lo trasquilan, lo ponen en la pierna, entre las piernas, y no se mueve. Ahí está el cordero, no se mueve. Entonces, la característica, ¿cómo vería Juan a su cordero? Que dice, yo no puedo desatar la correa de su calzado, yo no lo puedo. Este es el cordero que era antes que yo, el que yo les había comentado ya 3 veces, ¿verdad? Sí, 3 veces. Y yo no le conocía. ¿Para qué venía el cordero? Para que se manifestase a Israel. Para que se manifestase a Israel. O sea, ¿algún día el cordero se manifestó en tu vida? ¿Y tú lo reconociste? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿antes de ese día ya se había manifestado? Y no le conocías, ¿verdad? Pero un día le conociste. ¿Cómo? ¿Quién le dijo a Juan? Aquí dice Dios. el 33. ¿Quién me lo lee? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo no le conocía. ¿Eran primos? Sí. No le conocía. No le conocía, no lo identificaba como decía. No Dice, me conocía El que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. ¿En qué momento? Yo creo que desde que lo reconoció en el vientre de su madre. Ah, exactamente, palomita. Ahí supo su revelación que se le fue desarrollando con el tiempo. Viene un cordero. Él va a pagar el precio por nuestros pecados.
el que lo envió fue el Espíritu Santo. Fíjate la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo envía, ¿verdad? El Espíritu Santo te envía ¿a dónde? A mí, A Jesús. a adorar a Jesús, a reconocer a Jesús, ¿verdad? Dice, esa es la obra del Espíritu Santo. En Juan, creo que es 14 o 16, dice, esa es la obra del Espíritu Santo. Te envía a que tú reconozcas a Jesús. Bueno, entonces el Espíritu Santo lo envía y le dice, al que veas que desciende la paloma como símbolo del Espíritu Santo y permanezca. ¿Por qué dice permanezca? ¿Qué pasa? ¿Tú recibes el Espíritu Santo? Sí. Pero si no permaneces en él, ¿qué sucede? Me alejo de Dios. ¿Te alejas de Dios? Sí. O sea, no podrá estar el Espíritu Santo. Si contaminas su obra, no podrá estar el Espíritu Santo en ti. Somos vasos de barro del alfarero y somos moldeados, pero el Espíritu Santo es el que nos está moldeando. Entonces, la clave es la permanencia. El que permaneciere hasta el final será salvo, ¿verdad? La clave es la permanencia. Ahora, el Espíritu Santo ya iba a permanecer en el hombre. ¿En el Antiguo Testamento permanecía el Espíritu Santo? No. A partir de ahorita, el único que tiene el Espíritu Santo permanentemente es Jesús, ¿verdad? Bueno. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por primera vez se le llama Hijo de Dios. Bueno, aquí en el Evangelio sí, ¿verdad? Ahorita vamos a ver quién más lo reconoce como Hijo de Dios. Los primeros discípulos, de dos, uno era Andrés y el otro. Yo creo que era Felipe. Felipe viene después, ¿verdad? Pero era de Bethsaida, no dice nada. A Felipe lo llama, Sí. ¿verdad? Estos dos son discípulos de... ¿Me puedes buscar a ver si en Mateo dice algo de eso? Estos son dos discípulos que están con Juan, son discípulos de Juan. Sí. Los dos Dejan a Juan y ven, porque Juan les dice, este es el Cordero, ¿verdad? Y entonces van, siguen a Jesús Sí. y le dicen, Maestro, ¿de dónde eres? Y entonces Jesús les responde, venid y ve. Y eso me gustó lo que decía Juanita. Venid y ve. ¿Por qué le preguntan de dónde eres? A ver, Jairo, ¿por qué? ¿Por qué? Por a lo mejor la procedencia tenía que ver algo, porque ve que le dijo, ¿de ahí puede salir algo bueno? No, ese es Natanael, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Andrés y otro, que son discípulos de Juan. Entonces Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios. Ellos lo siguen. Sí. Y le dicen, Maestro, ¿de dónde eres? ¿Tú le harías esa pregunta a Jesús? Pues sí, si lo veían, sí. ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? ¿Era diferente a los demás? Sí. Era un aspecto, es como si viniera un yucateco. ¿De dónde eres? Es diferente. Ellos veían en el Cordero algo diferente. No era de los mismos judíos, era diferente. Por eso le intriga, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? Y la respuesta de Jesús es admirable. Venid y ved. Cuando alguien te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a Claudia? La veo diferente. Venid y ved. Dios me ha cambiado. Venid y ved. Aquí está la palabra. He encontrado a Jesús. Ven y ve. ¿Verdad? Como que se repite mucho el verbo ver desde el versículo 1. El día siguiente vio a Juan. Y luego en el 32. Vi
¿Por qué dice Jesús en otras, fíjate, es una buena reflexión, ¿por qué dijo Jesús en otras partes? Dice, los ciegos que no ven, los ojos que no ven, y hay ciegos que ven, oídos que no escuchan, y hay sordos que escuchan. ¿A qué se refiere? Son una ceguera espiritual. El área espiritual. Por eso ya me llama la atención que de los dos que van ahí, no se nombra el segundo, nada más se nombra Andrés. ¿Podrá ser que de los dos uno? Dice que cuando venga el Señor van a estar dos y uno será arrebatado. Uno sí creerá. Quiere decir que en la iglesia, aquí ya vemos varios, y muchos, a todos se les va a presentar, venid y ved, pero no todos van a creer. Sí, no vayan así. ¿Mandé? No todos lo verán. Y aquí vemos Andrés. ¿Qué pasa con Andrés? Andrés se sentió Va a ver a su hermano, encuentra a su hermano. ¿Y qué le dice? Que es Simón, ¿verdad? Hemos hallado al Mesías. Está hablando de su pareja, ¿no? También, de la otra persona, que no dice el nombre. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¡Qué revelación! Cuando tú vienes y ves la palabra de Dios, se te revela el Señor y dices, Él es el Mesías, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y entonces hay una revelación en tu espíritu que dices, Él es mi Salvador. Pero primero, ¿a quién se encontró? A su hermano. Primero, ¿con quién tienes que ir? La familia. Con la familia, ¿no? Y le trajo. Y el Señor le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y le cambia el nombre. A Cefas, que será Pedro, ¿verdad? Y aquí hay otros personajes, Felipe y Natanael. Aquí hay a Felipe y le dice, sígueme. Andrés y la otra persona lo siguieron, pero en esta ocasión es el primero que llama al Señor, tú sígueme. ¿Cuándo es cuando el Señor te dice, sígueme? Tú lo puedes buscar, ¿verdad? Hay dos formas. Tú lo puedes buscar y lo vas a encontrar y vas a estar con el Señor. o que te inviten. Sí, o alguien te lo puede presentar. Pero en esta ocasión dice, sígueme. ¿Por qué? Que te hablen de Jesús. Porque Cuando ya hay un llamado en específico. exacto. Para Un propósito específico, ¿verdad? Sígueme. Para un llamado especial. Probablemente tú tengas un llamado especial. Sígueme. Los que vienen, por ejemplo, nada más los sábados, fueron invitados, reciben a Cristo, se llenan, pero los que buscan la presencia de Dios día a día, el Señor le está diciendo, sígueme, levántate, no te quedes, hace frío, levántate, sígueme. Esos son los llamados especiales, ¿verdad? Aquí vemos a un ejemplo de él, Felipe. Felipe halla a Natanael y luego se convierten en evangelistas, ¿te fijas? Lo mismo que Andrés, lo mismo que Felipe. Y le dice, ¿mandé? primero fue con la familia y luego con los amigos. Exactamente. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. Fíjate cómo lo describe. Aquel de quien escribió Moisés. ¿Quiere decir que Felipe conocía de la palabra? Sí. Era estudioso de la palabra. Pero no sabía quién era el Cordero. Hasta que hubo una revelación. Aquel del cual escribió Moisés. Así como los profetas. Qué importante es leer a los profetas, ¿verdad? El hijo de José de Nazaret. Fíjate cómo habla. La primera vez que habla, que dice, el hijo de José de Nazaret. ¿Por qué habla del hijo de José de Nazaret?
¿Se acuerdan del sábado? Cuando dice, se presenta en el templo, dice, José y la madre. ¿Recuerdan? Ahorita dijo, el hijo de José de Nazaret, ¿quiere decir que conocían a la familia? Sí, era conocida la familia. Entonces, están diciendo, ese es el Cordero de Dios, el Mesías. ¿Cómo puede ser? Eso trastorna al mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser que Humberto, no sé cómo se llamaba tu papá, pero Humberto, el hijo de Humberto, el que vivía aquí, que nos vendía la carne, ¿cómo es posible? El carpintero, él es el Mesías. Eso es un golpe muy fuerte, ¿no? También puede ser como una estrategia de evangelismo eso, ¿no? Sí. Hablarle a las personas de lo que ya saben. Pero fíjate. Por ejemplo, si hay personas que hablan mucho de María, te voy a hablar de María, del hijo de esa María que tú conoces. Puede ser una estrategia. Ahora, puede ser, lo primero Andrés y la otra persona dice, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Porque eres diferente. Y en esta ocasión, cuando le dice, sígueme, hemos hallado al Cristo, al Mesías, es el hijo de José. Como que esperaban gente de otro lado, ¿no? Que viniera un general, el Mesías. Pero para aventarse esa ¿cómo les diré? Esa palabra, decir, es el hijo del carpintero, es el Mesías. Ah, caray. Como que es algo más fuerte, ¿no? Entonces Natanael se lo presenta. ¿Y por qué el Señor dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? Porque él no era pecador, no era chismoso, era sincero, era fiel a Dios. ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿De dónde lo conoce el Señor? Antes que te llamara Felipe, sabía que estabas acostadito ahí en la higuera. Ya sabía yo, y le da una revelación de lo que hacía. Entonces, Pastor, yo tengo una duda, pero ¿por qué antes dice, de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué jamás había que... porque era el hijo de José, el carpintero. Pues, ¿cómo? Es que pudo haber sido de donde salían los ¿cómo se llama? Acuérdense que era la región de Nazaret, ¿verdad? Galilea. De Galilea. ¿Nazaret qué significa? El pueblo era un pueblo. Un nazareno apartado. Cuando dice Jesús el Nazareno, Jesús el apartado, ¿no? Los nazarenos eran los apartados de Dios. Así es, eran los apartados. Ahora la pregunta que dice Claudia, ¿por qué dice que de Nazaret saldrá algo bueno? Como que era un lugar insignificante. O sea, no puede ser. ¿De dónde? Era como Galilea, como Belén. ¿Cómo? ¿Verdad? Los levitas de dónde, de qué ciudad venían. Bueno, era la tribu de los Leví. Ellos eran sacerdotes, eran tribus que fueron esparcidos en todos lados. Yo creo que a eso se refería, que pudo haber salido de ahí, ¿no? De los que tenían más conocimiento de la palabra. Pues no, porque yo pienso que era una ciudad, era ¿por qué no decía de Jerusalén, del templo? Era una ciudad pequeña. ¿Será muy insignificante? No era algo muy relevante, es como de Belén, pues, ¿no? Pequeña, ¿no? Entonces, Como decir algo así como de progreso que puede salir. ¿cómo viene de progreso, Irma? Y ahora ya es la Mesías. ¿Por qué no de Roma, no? Sí, Sí, ¿por qué no de Roma? Era una villa humilde en los tiempos del Nuevo Testamento, pero su ubicación tenía muchos mensajes. Pues sí, como que lo veían como un pueblo que no era muy importante. Era como de Belén, decían, nació en Belén. ¿Cómo nació en Belén el rey? ¿Verdad? Egipto también podría. Sí, por un lugar donde era el rey. O sea, ¿por qué no en el templo? Si era Jerusalén, el templo era el honor, el orgullo, ¿no? La sabiduría. ¿Por qué de Nazaret? ¿Saldrá algo bueno de allá?
vendrá algo bueno. ¿De qué nos habla? Nunca escatimes a un predicador cuando lo veas humilde. Prejuicios, ¿no? Fíjate, porque hay personajes que visten muy bien y hablan muy elocuentemente y dices tú, uy, qué palabras, ¿no? Pero hay predicadores tan sencillos como aquel hombre Leocadio, ¿no? Que hizo milagros Dios a través de su vida y llegó en bicicleta. Entonces, ¿podrá ser? ¿Qué sucede? Verás, Natanael le dijo, maestro, o sea, rabí, fíjate, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Con cuántas palabras los convenció Dios? ¿Con cuántas palabras le dio la revelación de que primero dijo, de ahí saldrá algo bueno? Y de repente dijo, no, tú eres el Cristo, el Mesías. El reconocimiento. ¿Por qué cambió la mentalidad de Natanael tan rápido? Yo creo que ahí no nada más fue la palabra, su presencia, no sé, pues es un todo, ¿no? Ahora, la pregunta es, Jesús caminaba, antes de esto, Jesús caminaba en la calle. De hecho, en el bautizo, nadie lo siguió. ¿Por qué hubo revelación en una persona? ¿Por qué en unas sí y en otras no? Porque Natanael cuando le dice, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita, donde no hay engaño, y se quedó así, ¿cómo sabes tú de mí? ¿No? Porque fíjense, hay personas sensibles a la obra de Dios. El caso que platicábamos el sábado de Simeón. Ni siquiera el sacerdote, cuando fue presentado Jesús, ni siquiera el sacerdote se dio cuenta de que era el Hijo de Dios. Y en cambio él llegó y fue y lo tomó en sus brazos. La pregunta sería, ¿tú has sido sensible a la voz de Dios? Muchos podemos recibir a Cristo, pero no todos lo seguimos, no todos somos sensibles. Solamente los que logramos ser sensibles en la permanencia, entonces dice, verás que de ahora en adelante, de aquí en adelante, veréis el cielo abierto. Veréis el cielo abierto. ¿Qué se refiere? Que se te revelarán las cosas de Dios, los cielos abiertos. Tu oración llegará Al trono y desciende. y los ángeles traerán revelación, o el Espíritu Santo traerá revelación. El Espíritu Santo. De ahora en adelante. ¿Por qué? Porque fuiste sensible y me reconociste como el Señor. Dice, verás ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora Jesús dice, ¿quién dijo que era el Hijo del Hombre? Atrás. Pero atrás hay un... ¿El Hijo de Dios? ¿El Hijo de Dios dónde está? 34. Eso lo dijo Natanael. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ok, pero en el 34, Juan dice lo mismo. Este es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y ahora Jesús dice, verás cómo hay como decía Juanita, sí, pero una conexión entre el cielo y la tierra. Pero es sobre el Hijo del Hombre, eso nada más es sobre Jesús. Sí, por eso dice, lo vas a ver. Parece- ¿Qué le está diciendo? Vas a ver el proceso de salvación, ¿verdad? ¿Hasta dónde lo va a llevar? Hasta la resurrección de Jesús. Y cuando ellos lo ven, que se va al cielo, la ascensión, ¿verdad? Al final. Está viendo que Él viene de Dios, el proceso, y cuando se va. Entonces le dice, te voy a mostrar toda mi historia, de ahora en adelante. ¿Amén? ¿Algún último comentario?
cuando dice que en él no hay engaño, es un verdadero israelita. Israel viene de Jacob y Jacob significaba engañador. Pero Dios le cambia el nombre por Israel. Y entonces vemos que Natanael, en él no hay engaño, es un verdadero israelita. Entonces, si somos verdaderos israelitas y en nosotros no hay engaño, más bien, somos verdaderos israelitas y podemos ver el cielo abierto. Así es. Si nosotros permanecemos en su palabra, entonces ¿qué? No nos van a engañar fácilmente. Del cielo a la tierra. Veremos la gloria de Dios. Mira, lo más hermoso es ver el cielo abierto. Cuando hablas del cielo abierto, ¿qué es? ¿Por qué hay problemas luego que tenemos? La presencia de Dios. Porque a veces no permanecemos en la presencia de Dios, ¿no? Y Dios trata con nosotros. Pero cuando vemos el cielo abierto, ángeles bajan y suben, ¿no? Por eso Jacob dijo, esto es puerta del cielo, ¿eh? Casa de Dios, terrible lugar, dice. Casa de Dios. Esto es casa de Dios, puerta del cielo. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo, ¿no? Estás viendo, es una visión del cielo abierto. No, salvo ya. Natanael es dádiva de Dios, eso es lo que significa. Pero hay algo interesante, eso nos toca verlo el jueves. Hay una parte donde le dice Jesús a Nicodemo que los que están en el Espíritu dice así, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no sabes de dónde vienes. No importa, es algo yo creo que pensando en Jacob. O sea, eso no importa. O sea, importa la fe que tengas, porque tampoco sabes hacia dónde te vas a mover. Fíjate, qué interesante es. Este año empezamos. ¿Hacia dónde vamos? No sabemos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Sabemos que el viento está, porque lo sentimos. Pero ¿hacia dónde nos lleva? No lo sabemos. Somos como una hoja, ¿no? Que nos lleva el viento. Te va a ir moviendo el Espíritu Santo. Te va a ir enseñando revelaciones, muestras. Y tú tienes que ser sensible a la voz de Dios. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? A veces subes, a veces bajas. Yo lo veo como una hoja. A veces se pega en una pared porque Dios trata con uno, ¿no? Que me quiere uno salir del huacal y nos vuelve a meter y ahí nos lleva, y ahí nos lleva. ¿Hacia dónde? Te subes, te revuelca. Y es el proceso. Pero lo importante es que te sigas llevando el viento. Que te sigas llevando. Y yo me quedé con una pregunta del sábado, y como los sábados no podemos preguntar, si no fue salvo, ¿verdad? Aún Jesús siendo bebé, lo salvó. ¿Sí? Porque cuando se muere dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Fue salvo y siendo Jesús bebé. Empezó a salvar gente. Sí. ¿Verdad? Desde el inicio. Bueno, desde la concepción con María, ¿no? A José, pues salvo. María. Pero este hombre a mí me llama mucho la atención porque era sensible a la voz. Y pasó toda su historia y toma a Jesús y lo abraza. También la viejita. ¿Ah? Lo abraza. Entonces, aquí vemos a los primeros discípulos sensibles. Nada más me llama la atención de uno que no aparece el nombre. Pero ¿qué se dice que, gracias, sí lo siguieron los dos, solo menciona Andrés, lo siguieron los dos, y cuando ve a Pedro, a Simón, al hermano de Andrés, le dice, hemos. Ya seguían los dos, hemos hallado, ¿Sí? aunque no menciona el nombre. ¿Pero dónde estás? Pero yo digo que es Felipe, porque No. Felipe era de Betsaida. Pero Felipe lo llama. Y eso fue el otro día. Es el otro día. Pero, mire, sí, es cierto, pero también a Pedro y a Andrés también después los llama. Ya le tiene un llamado. En el Evangelio, digo. Ya un llamado. Pero el nombre del segundo No lo pone. no lo pone. ¿No debería ponerse? Sí. Pues eran los primeros.
primeros que lo reconocen o que lo siguen. ¿Eh? Con que sea salvo. No lo sabemos. ¿Será que algunos sí de momento siguen a Jesús, pero ya después no hablan de él? Uno sí y otro no. También. Ese es el que permanece, ¿eh? El que permanece, el que permanece, el que permanece. Por eso cuando Pedro niega a Jesús, luego Jesús le dice, ¿me amas? O sea, tú lo sabes todo, Señor. Hubo un momento de debilidad, ¿eh? Que se pudo perder. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Perdónanos, Señor, por los errores que tenemos, por las actitudes, pero somos hijos tuyos, Señor. Estamos aquí día a día buscando tu presencia. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a pasar este tiempo en la historia, Señor, contigo, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, a ser guiados por ti, Padre. Espíritu de Dios, guía nuestros pasos. Ponemos nuestra mente bajo tu autoridad, Señor, para que tú la instruyas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.